El cártel de Sinaloa inunda a Estados Unidos con fentanilo mortal mientras sus propios miembros se matan entre sí. El CJNG coloca bombas en drones y da caza a sus enemigos. Los Zetas fueron entrenados por el ejército estadounidense y luego se convirtieron en los asesinos más brutales de México. Y un cártel lleva dominando el juego desde los años 70 y aún no desaparece. Estos son los cárteles más peligrosos que están destrozando México en este momento. Empezando por Cartel de Sinaloa. Empecemos por el campeón absoluto de peso pesado del mundo de los cárteles, el Cártel de Sinaloa. Se trata sin duda de la organización de tráfico de drogas más poderosa del mundo. A pesar de los recientes conflictos internos que lo han desgarrado desde dentro, este cártel sigue siendo el rey absoluto del tráfico de drogas en México, y lo ha sido durante décadas. El Cártel de Sinaloa se formó a finales de los años 80, a partir de la fragmentación del Cártel de Guadalajara. Se consolidó como federación en 2006 bajo el mando de Joaquín El Chapo Guzmán, quien se convirtió en uno de los criminales más infames de la historia moderna. La situación del liderazgo es complicada en este momento. Ismael El Mayo Zambada, cofundador, fue arrestado en julio de 2024 y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025. Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, fue arrestado en enero de 2023. Ahora hay un liderazgo continuo por parte de varias facciones de la familia Guzmán, y se están produciendo brutales luchas internas entre estas facciones. Pero, a pesar de todo este caos, su control territorial es absolutamente enorme. Tienen operaciones principales en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Sonora y Baja California. Pero hay que tener en cuenta que influyen en operaciones en más de 200 ciudades de Estados Unidos y tienen rutas que atraviesan Centroamérica, Sudamérica, Europa e incluso África. Su alcance es verdaderamente global. Ahora hablemos de lo que hacen. El tráfico de drogas es, obviamente, su principal negocio: cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo. Controlan entre el 40% y el 60% del suministro de fentanilo de Estados Unidos, lo cual es absolutamente demencial si se tiene en cuenta la devastación que ha causado esa droga. En 2023, las autoridades estadounidenses incautaron 1,5 toneladas de fentanilo vinculadas a las rutas de Sinaloa a Arizona por un valor de $50 millones. Eso es solo una incautación. Imagínese cuánto se escapa. También se han convertido en actores importantes en el tráfico de personas. En 2024, traficaron con más de 10.000 migrantes a través de la frontera de Estados Unidos, en colaboración con pandillas centroamericanas. Solo esta operación genera $100 millones al año. El tráfico de armas también es muy importante para ellos. Una acusación de 2025 reveló que el cártel de Sinaloa compró más de 5.000 rifles de asalto a comerciantes de Texas. Están trayendo armas estadounidenses a México para librar sus guerras. El lavado de dinero es sofisticado y masivo. En 2024, una investigación de la FinCEN descubrió $2.000 millones que habían sido lavados a través de bienes raíces estadounidenses vinculados al cártel de Sinaloa. $2.000 millones. Utilizan negocios ficticios, como granjas de aguacates y operaciones inmobiliarias de apariencia legítima, para lavar el dinero de la droga. La extorsión y el chantaje operan en todo su territorio. En 2023, una banda de extorsionadores en Culiacán atacó a más de 500 agricultores, y 20 de ellos fueron asesinados por negarse a pagar. Ese es el tipo de control que ejercen: pagar o morir. Ahora, la violencia. La violencia del cártel de Sinaloa es estratégica y absolutamente omnipresente. Imponen la lealtad mediante asesinatos, torturas y demostraciones públicas de brutalidad, como fosas comunes. A lo largo de los años han asesinado a periodistas, políticos y a innumerables civiles, lo que contribuye a decenas de miles de homicidios al año. Un incidente que realmente muestra su poderío armamentístico ocurrió en 2023, cuando Ovidio Guzmán fue arrestado. El cártel lanzó ataques masivos utilizando lanzagranadas y estableciendo bloqueos en toda Culiacán, básicamente sitiando toda una ciudad. Eso es organización y poderío militar. ¿Cuál es la situación actual en 2025? Bueno, el cártel sigue siendo la mayor organización de tráfico de drogas del mundo, con más de 185.000 miembros. Pero aquí está el problema. La guerra interna que comenzó tras el arresto de Zambada ha sido absolutamente devastadora. Desde septiembre de 2024, ha habido casi 3.000 muertes o desapariciones solo en Sinaloa, siendo junio de 2025 el mes más mortífero. Hubo un incidente en el que 20 cadáveres fueron abandonados cerca de Culiacán, muchos de ellos decapitados. Estas luchas internas han afectado incluso a sus operaciones. Las incautaciones de fentanilo en la frontera de Estados Unidos se redujeron un 30%,
porque están demasiado ocupados luchando entre ellos como para centrarse en el tráfico. Las acusaciones de Estados Unidos en mayo de 2025 imputaron a los líderes por narcoterrorismo, designando al grupo como organización terrorista extranjera. México ha desplegado miles de soldados en Sinaloa, pero hasta ahora no ha sido suficiente para detener la violencia. El cártel de Sinaloa representa todo lo que está mal en la guerra contra las drogas. Son increíblemente poderosos, increíblemente ricos e increíblemente violentos. Pero mientras Sinaloa se ha estado desgarrando a sí misma por conflictos internos, hay otro cártel que ha estado creciendo a un ritmo absolutamente aterrador, aprovechando cada momento de caos para expandir aún más su imperio. Cártel de Jalisco, Nueva Generación, ZNG. Y eso nos lleva al Cártel de Jalisco Nueva Generación, o ZNG, una organización absolutamente aterradora. Es el cártel de más rápido crecimiento, más despiadado y más expansionista de México en este momento. Si hay un grupo que podría llegar a dominar todo el país, son ellos. El ZNG se separó del Cártel del Milenio en 2010 y ha crecido a un ritmo absolutamente vertiginoso, absorbiendo a grupos rivales y utilizando las redes sociales para reclutar miembros y hacer propaganda. Son como una corporación moderna y militarizada que se dedica al tráfico de drogas y al asesinato de personas. Su líder es Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, y el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de $10 millones por su cabeza. El cofundador, José González Valencia, fue extraditado en 2025, pero El Mencho sigue en libertad y mantiene un firme control. Su control territorial es absolutamente enorme. Son dominantes en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima y Zacatecas, y tienen presencia en todo el país en 27 estados, además de redes en Estados Unidos y Europa. Eso supone 2/3 de México bajo su influencia o control. El tráfico de drogas es su principal negocio y dominan absolutamente el mercado de la metanfetamina. Producen alrededor del 70% de la metanfetamina de México. En 2025, las autoridades estadounidenses incautaron 8 toneladas de metanfetamina en los puertos de California, que se remontaban directamente a los laboratorios del ZNG en Jalisco. 8 toneladas. Es una cantidad absolutamente asombrosa, pero hay algo que realmente demuestra su sofisticación: el robo de combustible, o huachicol, como se le llama en México. En 2024, sus operaciones en Guanajuato extraían 50,000 barriles de petróleo al día, lo que financiaba $500 millones en la producción de fentanilo. Roban petróleo para financiar sus operaciones de narcotráfico. Eso es un nivel superior de pensamiento empresarial criminal. La extorsión y la minería ilegal también son muy importantes para ellos. En 2023, extorsionaron a más de 1,000 mineros en Michoacán, lo que provocó 50 asesinatos y bloqueos en el puerto de Lázaro Cárdenas. Controlan industrias enteras mediante la violencia y la intimidación, pero lo que realmente distingue al ZNG es su uso de la tecnología y la propaganda. Utilizan drones armados con explosivos y graban sus ataques para las redes sociales. En julio de 2025, llevaron a cabo ataques con drones contra la policía en Zacatecas que causaron la muerte de 15 agentes, y todo fue filmado y publicado en línea. Están utilizando tácticas de guerra modernas. También están involucrados en la trata de personas. En 2024, unas redadas descubrieron burdeles gestionados por el ZNG en Tijuana, donde retenían a más de 200 víctimas. En 2025, el ZNG fue designado como organización terrorista por Estados Unidos y es responsable del 30% de los homicidios en México. Es el cártel de más rápido crecimiento y no da señales de ralentizarse. Su modelo de franquicia, en el que los jefes regionales pagan tributos al liderazgo central, les ha permitido expandirse más rápido que cualquier otro cártel en la historia de México. El ZNG representa el futuro de los cárteles, tecnológicamente sofisticado, brutalmente eficiente y en expansión a un ritmo alarmante. Pero mientras que el ZNG ha construido su imperio a través de una rápida expansión y tácticas modernas, hay otra organización con un legado mucho más antiguo y oscuro, construido sobre la precisión militar y la brutalidad extrema que cambió para siempre la guerra entre cárteles: los Zetas. Esa organización es los Zetas, y si hay un cártel que se ha convertido en sinónimo de brutalidad extrema y tácticas de terror, es este. Los Zetas cambiaron por completo las reglas del juego en lo que respecta a la violencia de los cárteles, y su legado continúa a través de varios grupos remanentes. Esta es su alocada historia. Los Zetas se fundaron en 1999 como el brazo armado del Cártel del Golfo. Pero aquí está el giro.
No eran delincuentes comunes. Eran soldados de las Fuerzas Especiales Mexicanas de élite que desertaron del ejército. Estos tipos habían recibido entrenamiento del ejército estadounidense en operaciones antinarcóticos, y luego dieron un giro y utilizaron ese entrenamiento para trabajar para los cárteles. Piensa en lo retorcido que es eso. Se independizaron del Cártel del Golfo en 2010, básicamente dando un golpe de Estado y declarándose una organización separada. Esta escisión provocó un caos absoluto y desencadenó algunos de los peores episodios de violencia que ha vivido México. El liderazgo ha estado fragmentado durante años. Juan Gerardo Treviño Chávez, conocido como El Huevo, lidera a algunos remanentes y fue arrestado en 2023, pero las facciones siguen existiendo bajo diferentes líderes. Los Zetas operan principalmente en el noreste, en particular en Tamaulipas y Nuevo León, pero también han extendido sus operaciones a Guatemala y al suroeste de Estados Unidos. El tráfico de drogas, en particular de cocaína y drogas sintéticas, sigue siendo su actividad principal. Controlan las rutas del noreste, cruciales para el transporte de productos a Estados Unidos. Pero los Zetas son famosos por otra cosa: la masacre de San Fernando de 2010, en la que mataron a 72 migrantes que se negaron a trabajar para ellos o cuyas familias no pudieron pagar los rescates. Este suceso conmocionó al mundo entero y demostró lo despiadados que eran. La extorsión y el secuestro son partes importantes de su modelo de negocio. No solo se dedican al tráfico de drogas, sino que extorsionan a todo el mundo. En 2011, incendiaron un casino en Monterrey, matando a 52 civiles inocentes simplemente porque los propietarios se negaron a pagarles el dinero que les exigían. Ese es el nivel de terror que están dispuestos a infligir. El tráfico y la trata de personas les reportan cientos de millones. En 2024, sus operaciones en Tamaulipas traficaron con 5,000 mujeres, obligándolas a prostituirse y generando unos $200 millones. El tráfico de armas y el robo de combustible completan su cartera. En 2023, sus robos de combustible en Nuevo Laredo provocaron explosiones en oleoductos, lo que causó daños por valor de $100 millones. No les importan los daños colaterales. Si pueden ganar dinero con ello, lo hacen. Pero lo que realmente distingue a los Zetas es su uso de masacres y tácticas terroristas como herramientas de intimidación, decapitaciones, torturas, fosas comunes. Se convirtieron en su sello distintivo. Entre 2010 y 2011, la guerra de Tamaulipas creó auténticas ciudades fantasma con más de 5,000 muertos. Comunidades enteras huyeron debido a la violencia. En 2025, los Zetas se han dividido en varias facciones, pero siguen siendo increíblemente violentos y son responsables de alrededor del 20% de los homicidios en el noreste. A pesar de haberse dividido, siguen siendo una de las organizaciones criminales más peligrosas de México. La escisión que dio lugar a los Zetas independientes no solo generó un grupo peligroso, sino que también dejó atrás a la organización a la que traicionaron, que sigue luchando por sobrevivir en ese mismo territorio nororiental empapado de sangre. Cartel del Golfo. Esa organización es el Cartel del Golfo, una de las organizaciones de tráfico de drogas más antiguas y consolidadas de México. Estos tipos llevan en activo desde la década de 1970, lo que les da una gran credibilidad en el mundo de los cárteles, pero su historia con los Zetas se convirtió en una de las traiciones más sangrientas de la historia de los cárteles. El Cártel del Golfo se remonta a la década de 1970 en Tamaulipas, donde comenzó como una organización de contrabando. Alcanzó su apogeo en la década de 1980 bajo el liderazgo de Juan García Ábrego, quien lo convirtió en una importante organización de tráfico de cocaína con conexiones directas con los cárteles colombianos. El liderazgo actual está fragmentado en diferentes facciones. Los Metros están liderados por José Alfredo Cárdenas Martínez, mientras que los Ciclones están controlados por Miguel Treviño. Ha habido múltiples arrestos desde 2010, pero como en la mayoría de los cárteles, siguen surgiendo nuevos líderes para reemplazar a los que son capturados o asesinados. Controlan territorios críticos en Matamoros y Reynosa, ambos en Tamaulipas, lo que les da acceso a los corredores fronterizos con Estados Unidos. Estas ciudades se encuentran justo en el Río Grande, lo que las hace perfectas para las operaciones de contrabando. El tráfico de drogas sigue siendo su principal negocio, en particular la cocaína y la marihuana. En 2024, las autoridades incautaron 2 toneladas de cocaína en Matamoros por un valor de $60 millones, lo que demuestra las enormes cantidades que siguen moviendo a través de la frontera. El tráfico de personas es otra gran fuente de ingresos. En 2023, traficaron
con unos 15,000 migrantes a través del Río Grande, a muchos de los cuales también intentaron reclutar como miembros del cártel o mulas de drogas. Básicamente, explotan a personas vulnerables para obtener beneficios de múltiples maneras. Las extorsiones están muy extendidas en su territorio, especialmente entre los camioneros y las empresas que utilizan los puertos del Golfo. En 2022, sus operaciones en Reynosa provocaron 30 secuestros y asesinatos de camioneros que se negaron a pagar sus impuestos. El robo de combustible también ha cobrado cada vez más importancia para ellos. En 2025, sus grifos en los oleoductos de Tamaulipas robaron 20,000 barriles, que venden en el mercado negro. Este dinero ha financiado incluso alianzas con antiguos enemigos como los Zetas. Hablando de los Zetas, la violencia más significativa del Cártel del Golfo provino de su ruptura con ellos. En 2010, cuando los Zetas se separaron y se independizaron, causaron más de 1,000 muertes en las ciudades fronterizas. Las luchas internas entre estos antiguos aliados convirtieron regiones enteras en zonas de guerra. En 2025, el Cártel del Golfo se ha fragmentado en las facciones Los Metros y Los Ciclones, pero, curiosamente, han formado una alianza con el Cártel de Sinaloa para luchar contra el CJNG. Así que, aunque están divididos internamente, colaboran con otros cárteles externamente. Es una complicada red de alianzas y traiciones lo que mantiene toda esta situación tan volátil. Mientras el Cártel del Golfo lucha por mantener su relevancia en el noreste, otra organización fronteriza controla lo que podría ser el terreno más valioso de todo el tráfico de drogas. El cruce entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Cártel de Juárez. Ese es el territorio del Cártel de Juárez, y esta organización ha controlado durante décadas uno de los corredores de tráfico de drogas más importantes de México. Su objetivo es el acceso a la frontera, y el valor de esa ubicación no puede ser subestimado. El Cártel de Juárez surgió en 1989 de la escisión del Cártel de Guadalajara, y estaba controlado por la poderosa familia Carrillo Fuentes. La familia dirigió esta organización durante años, convirtiendo a Ciudad Juárez en su feudo personal. La situación actual del liderazgo es confusa. Vicente Carrillo Fuentes es un fugitivo desde su detención en 2014, e Iván Filiberto Torres Espinosa fue detenido en 2023, pero la estructura del cártel permite que las operaciones continúen incluso sin un liderazgo claro. Controlan el territorio de Chihuahua, concretamente Ciudad Juárez, que se encuentra justo al otro lado de la frontera con El Paso. Esta ubicación es absolutamente crítica porque es uno de los cruces comerciales más transitados entre México y Estados Unidos. El tráfico de drogas sigue siendo su principal negocio, en particular la heroína y la metanfetamina. En 2024, las autoridades interceptaron un cargamento de 500 kilogramos de heroína con destino a Texas que estaba directamente relacionado con el Cártel de Juárez. Aprovechan el intenso tráfico comercial de los puentes de Juárez para ocultar las drogas entre la mercancía legítima. La extorsión también es muy importante para ellos, especialmente la dirigida a las maquiladoras, las fábricas de propiedad extranjera que operan en México. En 2022, sus extorsiones a fábricas en Juárez se volvieron tan violentas que 15 trabajadores fueron asesinados solo para enviar un mensaje. El Cártel de Juárez colabora estrechamente con una banda llamada La Línea, que es básicamente su brazo armado, formado por policías corruptos y delincuentes callejeros. Entre 2008 y 2011, su guerra con el Cártel de Sinaloa causó la muerte de más de 3,000 personas, muchas de ellas asesinadas por los escuadrones de La Línea. Ciudad Juárez se convirtió en la ciudad más peligrosa del mundo durante ese periodo. El contrabando de armas desde Estados Unidos les ayuda a mantenerse bien abastecidos. En 2023, las autoridades incautaron 200 AK-47 en Juárez que habían sido comprados en Estados Unidos y contrabandeados a través de la frontera. También llevan a cabo operaciones de secuestro, a veces dirigidas a ciudadanos estadounidenses. En 2019, secuestraron a 10 ciudadanos estadounidenses en Juárez, exigiendo el pago de un rescate por su liberación. La buena noticia, si es que hay alguna, es que el Cártel de Juárez se ha debilitado significativamente en la última década. Los homicidios en Ciudad Juárez han disminuido alrededor de un 80% desde su pico en 2011, pero el cártel sigue siendo persistente y peligroso, y continúa controlando su parte de la frontera. Hablando de territorios fronterizos valiosos, hay otro cártel que controla una ubicación igualmente estratégica justo al oeste, uno que fue pionero en algunas de las técnicas de contrabando más sofisticadas jamás vistas. Cártel de Tijuana. Se trata del Cártel de Tijuana,
también conocido como la Organización Arellano Félix, y este grupo tiene una de las historias más largas en el tráfico de drogas mexicano. Estos tipos llevan en activo desde la década de 1980, lo que les convierte en auténticos veteranos en el mundo de los cárteles. El cártel de Tijuana se formó en la década de 1980 como una rama del cártel de Guadalajara, y se creó específicamente para controlar la valiosa ruta de contrabando de Tijuana a San Diego, California. Los hermanos Arellano Félix dirigieron este negocio como una empresa familiar durante décadas. El liderazgo ha cambiado drásticamente a lo largo de los años. Enedina Arellano Félix se encuentra actualmente encarcelada. Luis Fernando Arellano Félix fue asesinado en 2023 y ahora alguien conocido como El Flaquito dirige el negocio como fugitivo. A pesar de todos estos cambios de liderazgo y arrestos, la organización ha logrado seguir funcionando de alguna manera. Su territorio se centra en Baja California, en particular en 1900 Tijuana, lo que les da el control sobre el corredor de San Diego, uno de los cruces fronterizos más transitados del mundo. El tráfico de drogas sigue siendo su principal fuente de ingresos, transportando cocaína y fentanilo a través de la frontera. En 2025, las autoridades descubrieron un túnel de 1,6 kilómetros que iba de Tijuana a San Diego y que contenía 2 toneladas de drogas. Estos sofisticados sistemas de túneles son una característica distintiva de las operaciones del cartel de Tijuana. El tráfico de personas es otra fuente importante de ingresos para ellos. En 2024, traficaron con unos 2,000 migrantes a través del paso fronterizo de Otay Mesa, cobrando miles de dólares por persona. Eso supone unos ingresos de millones de dólares. También llevan a cabo amplias operaciones de extorsión, cobrando tasas portuarias a cualquiera que transporte mercancías a través de su territorio. En 2023, sus negocios ilegales en Tijuana se volvieron tan agresivos que provocaron 40 asesinatos de personas que se negaron a pagar. El cártel también ha tenido graves problemas internos. Entre 2008 y 2009, una guerra civil dentro de la organización mató a más de 100 miembros, ya que diferentes facciones luchaban por el control. El lavado de dinero a través de los casinos ha sido una táctica clave para ellos. En 2012, las autoridades estadounidenses pudieron confiscar 100 millones de dólares procedentes de negocios fachada del cártel de Tijuana, lo que demuestra la cantidad de dinero ilegal que están lavando. En 2025, el cártel de Tijuana está claramente debilitado en comparación con su apogeo en la década de 1990, pero ha formado alianzas con el cártel de Sinaloa y ahora se centra en operaciones sigilosas en lugar de la violencia ostentosa por la que era conocido. Ahora juega a largo plazo, manteniéndose fuera del radar, mientras sigue ganando enormes cantidades de dinero en el crucial cruce entre Tijuana y San Diego. Mientras que los cárteles de la vieja escuela, como el de Tijuana, intentan mantener sus bastiones fronterizos, la fragmentación de los Zetas ha dado lugar a otro grupo violento que continúa con ese brutal legado militar en el noreste. Cártel del Noreste. Ese grupo es el Cártel del Noreste, o CDN para abreviar, y estos tipos son básicamente lo que queda de la infame organización Los Zetas después de que se dividiera en facciones rivales. Si sabes algo sobre los cárteles mexicanos, sabrás que los Zetas eran legendarios por su brutalidad y el CDN ha heredado esa reputación. El Cártel del Noreste surgió a finales de la década de 2010 como un grupo escindido de los Zetas, renombrándose para mantener el control sobre la región noreste de México. El liderazgo se ha fragmentado a lo largo de los años. Juan Gerardo Treviño se encuentra actualmente encarcelado y Juan Pablo González es un fugitivo. Pero la organización sigue operando porque su estructura permite que surjan nuevos líderes cuando los antiguos caen. El CDN opera principalmente en Tamaulipas y Nuevo León, territorios absolutamente cruciales porque se superponen con las zonas del Cártel del Golfo y dan acceso a los principales cruces fronterizos con Texas. Su principal negocio sigue siendo el tráfico de drogas, en particular de cocaína. En 2024, las autoridades de Monterrey incautaron 300 kilogramos de cocaína vinculados al CDN, lo que demuestra que siguen muy involucrados en el transporte de producto a través de la frontera. Pero, como todos los cárteles, se han diversificado. La extorsión es muy importante para ellos, especialmente la dirigida a las empresas situadas a lo largo de la frontera. En 2023, sus operaciones de extorsión en Reynosa se volvieron tan violentas que 20 camioneros fueron asesinados por negarse a pagar. Básicamente, graban a cualquiera que intente hacer negocios en su territorio. El secuestro es otra de sus principales actividades. En 2022, el CDN secuestró a 50 migrantes centroamericanos en Nuevo Laredo,
exigiendo un rescate a sus familias u obligándolos a trabajar para el cártel como mulas de drogas o vigías. El tráfico de armas desde Estados Unidos también es una parte fundamental de sus operaciones. En 2025, las autoridades interceptaron un cargamento de 500 rifles en Tamaulipas que se dirigían a los almacenes del CDN. Estas armas les permiten estar bien armados para sus guerras territoriales. Y hablando de guerras territoriales, el CDN está constantemente luchando con facciones del Cartel del Golfo por el territorio. En 2024, estos enfrentamientos causaron 200 muertes en ciudades fronterizas, convirtiendo algunas zonas en auténticos campos de batalla, donde los civiles se ven atrapados en el fuego cruzado. La situación de la CDN en 2025 es interesante porque fue designada como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado de EU, lo que la sitúa en la misma categoría que grupos como el ISIS. Sigue muy activa y continúa con el violento legado de los Zetas, lo que demuestra que, incluso cuando los cárteles se fragmentan, las piezas pueden ser tan peligrosas como el conjunto. Mientras el CDN lucha por el control del noreste, hay otra región de México que se ha convertido en un campo de batalla para múltiples grupos, el estado occidental de Michoacán, donde los cárteles han evolucionado a partir de algo realmente extraño. Grupos de defensa comunitaria que se convirtieron en los mismos monstruos contra los que se suponía que debían luchar. La Nueva Familia Michoacana. Uno de esos grupos es la Nueva Familia Michoacana, y estos tipos tienen unas raíces realmente extrañas que mezclan la religión con la violencia extrema. Sí, has oído bien, religión y cárteles. Déjame explicártelo. La Nueva Familia Michoacana se formó en la década de 2010 como un grupo escindido de la original La Familia Michoacana, que tenía unos orígenes pseudo-religiosos y justicieros realmente extraños. El grupo original solía repartir panfletos religiosos y afirmaba que protegía al pueblo de Michoacán de otros cárteles. Por supuesto, todo eso era una tontería. Eran tan brutales como los demás, si no más. El liderazgo actual está a cargo de los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, conocido como El Pez, y José Alfredo Hurtado, ambos fugitivos. Estos individuos controlan las operaciones en todo Michoacán y Guerrero, especialmente en los bastiones rurales, donde al gobierno le cuesta mucho llegar. Su principal negocio es el tráfico de drogas, concretamente la producción de metanfetamina. Tienen laboratorios en las montañas y en el campo. En 2024, las autoridades desmantelaron uno de sus laboratorios en Guerrero y se incautaron de 1 tonelada de metanfetamina, lo que da una idea de la magnitud de sus operaciones. Pero las drogas no son su única fuente de ingresos. Se han hecho famosos por extorsionar a los productores de aguacate, y si crees que eso es poca cosa, piénsalo de nuevo. La industria del aguacate en Michoacán tiene un valor de cientos de millones de dólares. En 2023, la Nueva Familia Michoacana estableció bloqueos y extorsionó 50 millones de dólares a los productores de aguacate. Es una cantidad de dinero increíble solo por amenazar a los agricultores. También secuestran personas, a menudo con fines de reclutamiento. En 2022, secuestraron a unos 100 jóvenes en Guerrero, básicamente obligándolos a unirse a sus filas o enfrentarse a las consecuencias. Este reclutamiento forzoso es una de las formas en que los cárteles mantienen sus números. Además, controlan las operaciones ilegales de tala y minería. En 2025, sus incautaciones de minas en Guerrero les reportaron 20 millones de dólares en ganancias. Literalmente están despojando a la tierra de sus recursos y embolsándose todo el dinero. La violencia es constante. En 2024, sus enfrentamientos con el CKTNG en Michoacán se saldaron con 300 muertos. No se trata solo de tiroteos, sino de emboscadas, asesinatos y guerra abierta en algunas zonas. La Nueva Familia Michoacana está resurgiendo en el oeste de México y es responsable de alrededor del 10% de la violencia nacional. Así que, aunque no son tan grandes como algunos de los otros grupos de esta lista, sin duda están dejando sentir su presencia. Pero no son el único grupo de Michoacán con esa extraña historia de origen de vigilantes convertidos en criminales. Hay otra organización que siguió exactamente el mismo camino trágico y se ha convertido en una fuerza clave en las brutales guerras territoriales de la región. Los Viagras. Ese grupo es los Viagras. Y sí, ese es realmente su nombre. Estos tipos tienen una de las historias de origen más salvajes, porque en realidad comenzaron como un grupo de autodefensa. Déjame explicarte cómo funciona. En la década de 2010, los Viagras se formaron como parte del movimiento de autodefensa, básicamente milicias civiles armadas que se suponía que debían proteger a sus comunidades de la violencia de los cárteles en Michoacán. Pero aquí está el problema con los grupos de autodefensa.
a veces se convierten en aquello contra lo que luchaban. Y eso es exactamente lo que pasó aquí. Los Viagras pasaron de defender a la gente a convertirse en ejecutores del CJNG, uno de los cárteles más violentos de México. El liderazgo es familiar, algo bastante común en las estructuras de los cárteles. Daniel Díaz, que lideraba la facción de Valentín Campos, fue arrestado en 2023, pero la organización siguió funcionando porque siempre hay alguien dispuesto a tomar el relevo. Los Viagras operan principalmente en Michoacán y Jalisco, donde básicamente actúan como fuerza proxy del CJNG. ¿Sus actividades principales? Son esencialmente escuadrones de la muerte. En 2024, llevaron a cabo asesinatos por orden del CJNG que acabaron con la vida de 50 miembros de un cártel rival en Uruapan. Esa es su actividad principal, eliminar objetivos para sus jefes del CJNG. Pero también se han diversificado. Están muy involucrados en el robo de combustible, que es un negocio enorme en México. En 2023, sus operaciones en Michoacán robaron alrededor de 10,000 barriles de combustible, que luego venden en el mercado negro, obteniendo enormes ganancias. La extorsión es otra de sus grandes fuentes de ingresos, especialmente la dirigida a los limoneros, lo que puede parecer aleatorio. Pero Michoacán produce una gran cantidad de limas, y controlar esa industria significa controlar un importante flujo de dinero. En 2022, sus actividades delictivas en Apatzingán se volvieron tan violentas que llegaron a quemar 100 granjas pertenecientes a personas que se negaron a pagar. También se dedican al tráfico de personas, estableciendo campamentos a lo largo de las rutas migratorias. En 2024, las autoridades descubrieron campamentos en Guerrero, donde los Viagras retenían a 200 víctimas. La violencia que ejercen es de tipo paramilitar. En 2025, llegaron incluso a utilizar drones en enfrentamientos armados contra los restos del cártel de los Caballeros Templarios, y esos ataques causaron la muerte de 20 personas. Así pues, los Viagras representan una tendencia realmente inquietante en la que los grupos de defensa comunitaria se corrompen y son cooptados por los mismos cárteles contra los que se supone que deben luchar. Son actores clave en lo que la gente llama las guerras del aguacate en Michoacán, donde el control de las industrias agrícolas se ha vuelto tan valioso como el tráfico de drogas. Mientras grupos como los Viagras y la Nueva Familia se disputan los recursos de Michoacán, hay una última organización de la que debemos hablar. Un grupo que representa las últimas brasas de una era de cárteles más antigua, que aún se aferra a cualquier territorio que pueda mantener. La Resistencia. Y eso nos lleva a la Resistencia, que es básicamente lo que queda del antiguo cartel Milenio. Ahora bien, estos tipos no son tan poderosos como solían ser, pero siguen causando problemas y luchando por cualquier pedazo de territorio que puedan conservar. Estos son los antecedentes. La Resistencia se formó en 2010, cuando el cartel Milenio se dividió. Lo que ocurrió fue que el CJNG, del que hemos hablado antes porque ahora es enorme, básicamente absorbió o destruyó la mayor parte de sus operaciones. Pero algunos miembros se negaron a unirse, y así nació la Resistencia. Querían resistirse a ser absorbidos, de ahí el nombre. Ahora bien, uno de los nombres más famosos asociados a estos remanentes es Rafael Caro Quintero. Este tipo es una leyenda en el mundo de los cárteles, y no en el buen sentido. Salió de prisión en 2022, pero fue detenido de nuevo en 2025, lo que demuestra que incluso los líderes de los cárteles de la vieja escuela nunca se retiran realmente, sino que siguen adelante hasta que los capturan o los matan. En la actualidad, la Resistencia opera principalmente en lo que queda de su territorio de Jalisco, centrándose en los corredores de contrabando. ¿Sus principales actividades? Bueno, siguen traficando con cocaína, como ese cargamento de 400 kilogramos que las autoridades incautaron en Guadalajara en 2023. También se dedican a la extorsión en las plazas locales y déjame decirte que no se andan con tonterías. En 2022, su resistencia a la toma de control por parte del CJNG provocó la muerte de 30 personas en Zapopan. También están muy involucrados en el lavado de dinero, principalmente a través de operaciones inmobiliarias. En 2024, las autoridades estadounidenses congelaron propiedades por valor de $30 millones en Jalisco que estaban vinculadas a sus operaciones. Eso es mucho dinero sucio que se lava a través de edificios y terrenos. La violencia en la que han participado también es significativa. Entre 2010 y 2012, sus guerras con el CJNG causaron alrededor de 500 muertes. Utilizan tácticas de guerrilla, atacando rápidamente y luego desapareciendo, lo que los hace difíciles de localizar.
Curiosamente, han formado alianzas con el cártel de Sinaloa y en 2025 llevaban a cabo operaciones conjuntas contra el CJNG en Michoacán. Así que, aunque en su mayoría han sido derrotados y operan en pequeños grupos, siguen contribuyendo a la violencia de bajo nivel que mantiene en vilo a algunas partes de México. La realidad es que la resistencia es una sombra de lo que fue el cartel del milenio, pero son la prueba de que, incluso cuando los cárteles se desintegran, las piezas no desaparecen, sino que siguen luchando. Ahí lo tienen. Los cárteles más peligrosos que están destrozando México en este momento. Gracias por vernos. Si les ha gustado este video, hagan clic en uno de los videos sugeridos que aparecen ahora en su pantalla para ver más contenido increíble.